Estamos listos entonces. Bien, en la clase anterior estuvimos viendo la introducción a la física como ciencia, su naturaleza, por qué es importante estudiar física y demás, pues. Yo pienso que ustedes ya, pues, ya tenían una idea hecha de lo que era la física como materia, y con las tareas complementamos, pues, y centramos más en lo que yo quería que ustedes vieran, en la utilidad de cada, ya llámese del estudio o llámese también de nuestra vida cotidiana. Bien, déjenme, siempre tengo que salir a admitir a personas. Bien, aquí. ¿Están viendo las diapositivas, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Vamos a hablar hoy de las magnitudes físicas y su medida. Yo pienso que ya este es un tema que ustedes tocan muy a menudo en su diario vivir, porque todos vamos a la tienda, porque todos una u otra vez nos atrevemos a comparar un objeto con un sistema de referencia dado, y vemos la física y las magnitudes sin pensar que ya estamos inmersos en eso. Así que vamos a ver eso. El Sistema Internacional de Medidas es un sistema adoptado desde hace muchos años, donde se unificaron criterios a la hora de hacer comparaciones de magnitudes con referencia a algo que se quería medir. Es lo que también se conoce como SI, o el Sistema Internacional. Bien, en la tarea ustedes van a profundizar más de eso. Voy a aceptar a otra persona. Y continúo. Bien, dentro del Sistema Internacional de Medidas, pues están lo que llamamos medidas fundamentales, y son las siguientes: magnitud, medimos longitud, masa, tiempo, intensidad, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa, con sus unidades respectivas. Longitud lo medimos en metro, masa, kilogramo, tiempo, segundo, intensidad de corriente eléctrica, amperio, temperatura, Kelvin, cantidad de sustancia, mol, intensidad luminosa, candela. Allí al lado ustedes ven las unidades de cada una de esas magnitudes. Así que ustedes ya sabemos, estamos inmersos en esto. Longitud, metro, su símbolo la M minúscula. El kilogramo, su símbolo K minúscula, E minúscula. Segundo, S minúscula. Amperio, A mayúscula. Kelvin, K mayúscula. Mol, no hay símbolo, así que se escribe mol en minúscula. Y candela, CD en minúscula. Metro, lo vemos cada vez que utilizamos, no sé, una cinta métrica, llámese también un metro en casa, una regla que medimos en centímetros o en milímetros. Kilogramos cada vez que vamos al súper, a la tienda. El tiempo lo vemos todo el tiempo en casa, así mismo, segundos, minutos. Y intensidad de corriente cuando vemos nuestro recibo, la factura, la temperatura, cuando tratamos de medirle la temperatura, valga la redundancia a alguien en casa. La cantidad de sustancia, eso sí, nada más lo vemos específicamente en química, y la intensidad luminosa también lo vemos nada más ya a manera de estudio. Bien, hay algunas otras que también utilizamos magnitudes, es decir, ángulo plano y ángulo sólido, radián y esteroradián. Vamos a ver aquí. Vamos a ver la primera unidad o la primera magnitud, el metro. Longitud es nuestra magnitud y la unidad, que es el metro. Así que es la distancia entre dos trazos realizados sobre una barra de platino e iridio que se conservan en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en París. En 1960 se vuelve a definir como
1.650.763,73 longitudes de onda de la luz anaranjada rojiza. Bien, esta distancia de aquí que dio el Sistema Internacional de Medida pasó por mucho tiempo de estudio primero para poder definir qué era un metro. Aquí está la historia de lo que primero se hizo y se utilizó para establecer cuánto medía un metro. Dice aquí en la fotografía podemos observar el patrón que se conserva en el Centro de Meteorología Español en Madrid. Así que primero utilizaron un sinnúmero de patrones para después establecer esa distancia de 100 centímetros, 1 metro. Lo hablamos acá los latinos. La siguiente unidad, que es la masa, o la magnitud, perdón, la masa, y su unidad, que es kilogramo. Es la masa de un cilindro de platino. O sea que originalmente, para establecer la unidad de kilogramo, lo que hicieron fue usar como referencia un cilindro de platino e iridio de 39 milímetros de diámetro y 39 milímetros de altura. Y también se conserva en las unidades de pesas y medidas en París. Dicen, las imágenes puedes observar diferentes tipos de balanza. Cuando pensamos en 1 kilo, recuerden que cuando nosotros medimos estamos comparando un objeto versus un patrón. Entonces, cuando hablamos de kilogramos, estamos midiendo con respecto a la masa del cilindro de platino e iridio de 39 milímetros de diámetro y de altura. Y ustedes me van a decir, profe, ¿y eso? Yo digo, bueno, les estoy dando la historia de dónde salió cada unidad y cada magnitud. Vamos a la siguiente. Bien. Se regresó. ¿Por qué no para? Estamos aquí. Bien. Vemos ahora la magnitud tiempo. Su unidad, el segundo, se define como segundo. Aunque se sabe que no es un valor constante como la fracción de 1 entre 86.400 del día solar medio, tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta sobre su ojo de rotación. La última definición que adaptó el Sistema Internacional de Medida tiene que ver que en 1967 alude a una frecuencia de resonancia del átomo de cesio. Bien, aquí hablan del tiempo en que el átomo de cesio presentaba una frecuencia. Y así en la actualidad se define como esta medida de periodos de radiación que corresponde a la transición de dos niveles energéticos. Es decir, que químicamente ellos dijeron que en un segundo el átomo de cesio saltaba de un nivel a otro para poder medir el tiempo que correspondía allí. Profe, una pregunta. ¿Cómo encontraron ese átomo de cesio? ¿Perdón? ¿Cómo encontraron ese átomo de cesio? O sea, ¿cómo llegaron a ese átomo? A Bien, descubrirlo. bien, el átomo de cesio. Tomaron, ¿cómo te digo? El cesio es un elemento químico, ustedes ya lo saben, pues ya dieron química de 4º año, ¿verdad? Edil, ¿diste química de 4º? Sí, correcto, sí, profe. Bueno, entonces sabemos que el cesio es un elemento. ¿Qué hicieron? Tomaron ¿cómo se dice? Puede decir una cantidad de ese elemento y lo encapsularon allá en la NASA. Y le aplicaron energía. Y todo lo que se le aplica energía va a tener un sobresalto. Y entonces me dan a ese sobresalto, denme un segundito aquí.
Bien, disculpen. Como les iba diciendo, tomaron una cantidad de cesio y lo encapsularon en algún lugar y le mandaron energía y radiación. Y solo lo que hicieron fue monitorear el salto de él. Si saltaba, o sea, después de la excitación, que es lo que llamamos nosotros para que un átomo tenga movimiento, decimos que ese átomo está excitado. Cuando el átomo saltaba de un lado para otro, lo consideraban como si estuviese saltando de nivel. Y al tiempo que demoraba en saltar de nivel a nivel, lo consideraron como un segundo. Y de ahí fue que surgió el tiempo. Imagínense hace cuánto tiempo de eso, valga la redundancia. Y hay cosas que uno ni siquiera se imagina y que pareciera que las cosas surgieran. Bueno, Dios lo hace todo. Claro, por Pero supuesto. Dios nos dejó la inteligencia a nosotros para crear las cosas que hoy nos sirvan de ayuda. Como por ejemplo, Dios no creó una unidad para que nosotros midiéramos los días que pasaban, ni las horas, ni el tiempo, ¿verdad? Sí nos dio la sapiencia para crear eso. Así que llamaron a un segundo al movimiento del átomo de cesio. Cosas Ok, que son curiosas. Voy a seguir aquí. ok, profe, muchas gracias. Luego, el amperio. Los que manejan corriente, pues saben que o utilizan esto a diario. Esto es un amperímetro. Es un instrumento que se utiliza para medir la intensidad corriente. Y dice aquí, en la intensidad de corriente eléctrica, es la intensidad de una corriente eléctrica que circula al mismo sentido por dos conductores paralelos infinitamente largos, situados al vacío y a 1 metro de distancia. Y hace que se atraigan con una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newton por cada metro de longitud. Imagínense que para medir el amperímetro o el amper de algo se mide con respecto a 1 metro de 2 conductores paralelos, o sea que recorre los dos y eso es 1 amper. Vamos al otro. El Kelvin, que es el más fácil, donde medimos la temperatura. Esta escala se adoptó en la 9ª Conferencia General de Pesos, o en la 11ª, perdón, de pesos y medidas celebrada en París en 1960 y se define como la fracción de 1 entre 273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. Es decir, que el Kelvin es el punto triple del agua. Con esto, la temperatura de congelación del agua a una presión de una atmósfera se tomó como 273 Kelvin y la ebullición como 373 Kelvin. Es por eso que nosotros acá hablamos ahora, cuando hablamos de Kelvin, bueno, Panamá no usa Kelvin, nosotros usamos grados centígrados. Nosotros sabemos que el agua se congela a cuántos grados Celsius. -10. A 0. A 0. A 0. ¿Y ebulle? A 100. Correcto. Okay. Entonces, aquí por eso marca 273 Kelvin, que equivale a 0 grados Celsius acá donde nosotros, punto de congelación del agua. Y ebullición, 373, que serían el punto de ebullición del agua, que serían 100 grados Celsius. Miren la comparación de la escala Kelvin con la escala Celsius. Aquí les está marcando punto de ebullición del agua y punto de congelación en las 3 escalas utilizadas. Así que cuando usamos de referencia a Kelvin, medimos más bien es con referencia a la temperatura del agua. Cantidad de materia, que es el mol, es la cantidad de sustancias que contienen tantas unidades elementales de la materia, átomos, carbones, moléculas y iones, como las que hay en 0,012 kilogramos de carbono 12, o sea, 6,023 por 10 a la 23, lo mismo, átomos, y moléculas o iones. Este número es el que conocemos como el número de Avogadro. Cuando ustedes den química de
Yo creo que es química de quinto año conmigo, entonces van a ver eso más específicamente. Cantidad de elementos. La candela es la intensidad luminosa de una fuente en una dirección dada. Emite una radiación macroscópica de frecuencia de 540 por 10 a la 12 Hz y cuya intensidad energética en esa dirección es de 1 entre 683 vatios o esteroradián. Y el esteroradián es una unidad suplementaria cuya definición puede consultarse más adelante. Profe, eso de candela, ¿qué se refiere con candela? ¿A una fuente de energía? Sí, intensidad luminosa, exactamente. Entonces, ya que vimos las que nos interesan a nosotros, voy a presentar ahora algo que quiero que vean. Aquí estamos, ya vimos candela, que es la última. Voy a regresar ahora a la tarea. Voy a dejar de presentar aquí. Vamos al trabajo. Trabajo 3, ¿verdad? Bien. ¿Están viendo la actividad 3? Correcto, profe. Bueno, profe. entonces dice, investiga cuáles son los sistemas de medidas utilizados actualmente. ¿Cuál les di yo? ¿Qué sistema les di yo? El amperímetro. No, sistema. Lo primero que yo les dije. Ese es el amperímetro. El Sistema Internacional de Medida. Correcto. Ya yo les di uno. Así que ustedes investigan cuáles más son utilizados actualmente. Ahora, en el punto 2, busca en tu hogar 5 objetos en los cuales se utilicen medidas y define cada uno de ellos. Ustedes van a buscar 5 objetos y van a definir cada uno de ellos. Por ejemplo, si ustedes en casa tienen metro, entonces colocan metro, la definición. Si tienen termómetro, colocan aquí, colocan la unidad y su definición. Y dice aquí, elabora una ficha que contenga las unidades fundamentales, que fueron las que ya yo les presenté al principio, y las derivadas, es decir, que van a escribir la unidad fundamental, su magnitud, su símbolo en una ficha. Elaboran la ficha, le toman una foto y la suben a la plataforma. Dice ahí, puedes guiarte con las páginas 19 y 20. Bien, no sé si mi módulo sea diferente al de ustedes, pero si no corresponde a esta página, ustedes tienen que buscar en el título que diga unidades fundamentales y derivadas para poder elaborar las fichas.